Buenas tardes. Pues continuamos con este final del retiro y voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre el cuarto de arriba. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe con la palabra de Dios. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, desde el versículo 2. Y dice: oración y noble conducta. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Por lo que se refiere a mí, de todo os informará Tíquico, hermano querido, fiel servidor y compañero de servicio en el Señor, a quien os envío precisamente para que tengáis noticias nuestras y consuele vuestros corazones. Palabra de Dios. Dentro de nuestra historia, que podríamos llamar evangélica, de nuestro evangelio, se encuentran pasajes que tomarían muchas vidas para uno poderlos compenetrar, y seguramente que el 99% de la verdad revelada tan solo lo vamos a asimilar en el encuentro con la plenitud de la salud, como dice San Pablo, cuando entremos en la plenitud del mundo espiritual, en un intelecto puro, y todo se nos sea aclarado, porque sabemos que por causa de vivir, de habitar en esta tienda, como la llama San Pablo, que es este cuerpo material, que está sordo, ciego y mudo al espíritu por causa del pecado original, nosotros no alcanzamos a dilucidar toda esa verdad revelada, aunque la tenemos revelada en plenitud. Pero el pecado nos ensordece, nos enceguece y nos entorpece. Precisamente la llamada de Dios a su pueblo es a que se santifique, para que a través de la santificación podamos comenzar a ver y a oír. Y ese es el desafío. Por eso es que la mediocridad es tan peligrosa, la tibieza. El Señor insiste en que el camino nuestro es a buscar más el bien, la obediencia a Dios todos los días, para que así cada día veamos más. No hay algo más agradable y que nos dé más esperanza que un anciano sabio. Es horrible encontrar un anciano torpe, soberbio, resabiado, que todavía no tiene su corazón completamente en Dios y ya está al borde de terminar. Ahora, yo no digo que solamente el anciano está al borde de terminar. Sabemos que la vida Dios nos la ha dado y solo Él sabe cuándo nos va a llamar. Pero estoy hablando de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con cada día que Dios nos da. Por eso, qué hermoso es el crecer en esta vida con Dios y envejecer con Dios, que quiere decir estar joven en el espíritu. Eso es envejecer con Dios, aunque suene como una contradicción. Pero ese envejecer de esta carne es simplemente la fermentación de esta semilla, que es como una semilla de trigo que será enterrada, se pudrirá y será crucificada para que nazca, para que florezca, para que dé fruto eterno en abundancia. Entonces, envejecer con Dios es fermentar la semilla que se va a podrir para dar vida. Es algo precioso. Entonces, cuando uno encuentra una persona que tiene ese recorrido por esta vida, pero lo ha hecho en Dios, entonces encontramos a Dios presente en el proceso de la vida natural,
dándole esa hermosura a la vida sobrenatural de que el hombre entre más edad tiene y vive con Dios, más grande es la presencia de Dios en él, y esa juventud espiritual es salud para todos los que aún caminan por la oscuridad, y aún para los que caminan en la luz, porque es apoyo y esperanza a sus luchas. Entonces, cuando nosotros entendemos este misterio de nuestra fe, de que nuestra vida está sembrada es en una esperanza, y no simplemente en el azar como la tienen aquellos que no conocen a Dios o rechazan a Dios o viven sin Dios por alguna razón. Nuestra vida no es un azar, no es una ruleta, no es una lotería. La vida nuestra está sembrada en una esperanza real, que es Jesucristo. Y por eso, cuando miramos nuestra vida desde el Espíritu, entendemos el misterio de la palabra de Dios. Y por eso, si nos colocamos en el cuarto de arriba, que sabemos que es el llamado de Jesús a todo ese colegio que dejó preparado, apostólico, y a las mujeres santas, incluyendo a la Virgen María, su último deseo cuando va a ascender al cielo es: váyanse para el cuarto de arriba y quédense en oración para que yo les envíe la promesa, el Paráclito, el Espíritu Santo. Ellos no sabían cuánto tenían que esperar, Jesús no les dijo, pero estuvieron en ese cuarto 9 días. Eso quiere decir que la razón por la cual la Iglesia Católica honra esa solicitud de gracias a Dios en la novena del Espíritu Santo o en la novena, dependiendo de la ayuda que nosotros utilicemos, como puede ser toda la familia de Dios en la Iglesia triunfante, los santos, los ángeles, la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad, que es el reino de Dios. Y todo ese reino de Dios se llama, en un momento dado de necesidad, para el auxilio de los cristianos. Y Dios nos ha dado toda esta pedagogía para que nosotros vivamos a través de ella nuestro peregrinar. Y por eso la novena que se hace al Espíritu Santo de parte del Colegio Apostólico y las mujeres santas de Jerusalén en el cuarto de arriba es el establecimiento de una religión que se convierte en un momento dado en una estructura doctrinal que tiene un servicio pastoral, apostólico, de donde salen de ese cuarto de arriba, salen todas las fuerzas hacia el mundo entero a llevar a Jesucristo, de ese cuarto de arriba. Es el semillero de ese apostolado, es el semillero. Y ahí sobre ese apostolado cae, desciende el Espíritu. Ustedes saben que ninguno de ellos que estaban en ese cuarto de arriba, con excepción de la Virgen María, ninguno hasta ese momento había tenido el valor de irse a testificar en el nombre del Señor. Todavía estaban asustados, aunque Jesús había vivido entre ellos 40 días resucitado. Ninguno de los apóstoles y ninguno de esas mujeres santas, tampoco ninguna, había ido a ninguna parte de la Judea a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Y esto es muy importante entender. Jesús tampoco se le apareció a Poncio Pilatos para vengarse de él, o tampoco se fue a aparecérsele a asustar los del Sanedrín que lo condenaron, que buscaron su muerte. No, esto fue una pedagogía perfecta del amor de Dios. Y ese descenso del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y las mujeres santas de Jerusalén y cuantos discípulos pudieron haber estado reunidos allí, es el comienzo de una iglesia peregrina, el comienzo como una confirmación del cristiano que fue enviado por el Espíritu Santo a llevar ese mensaje. Lo que nosotros debemos dilucidar en este momento con relación a ese misterio es: ¿hemos estado nosotros en el cuarto de arriba obedeciéndole al Señor para que nos llegue la gracia? Porque aquí lo que sucede es que esos apóstoles y todas esas personas
que estaban reunidas allí. Eran personas de bien, pero no tenían la fuerza espiritual, con la excepción de la Virgen María, no tenían la fuerza espiritual para luchar y morir por el Evangelio. No la tenían. A pesar de que nosotros hoy en este templo tenemos todas esas gracias dadas, tenemos el Paráclito que recibieron ellos en ese Pentecostés, ese Espíritu Santo, que lo hemos recibido hasta en triple porción, porque hemos tenido no solamente un bautismo que nos exorcizó del sueño, del destierro, o sea que nos dio vida a estos huesos y a esta carne, vida en el Espíritu, sino que también hemos tenido la gracia de recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo como alimento en la Eucaristía. Y hemos recibido la gracia de recibir la imposición de manos de la Iglesia a través del obispo o su asignado en la confirmación. Y hemos sido enviados, así como fueron los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Que a cada uno de nosotros nos corresponde despertarnos a la gracia. Ustedes se dan cuenta que los apóstoles y todas esas personas que estuvieron en el cuarto de arriba aún no se despertaban a la fuerza del Espíritu hasta la muerte. No se despertaban a ese heroísmo, a ese sacrificio, a ese martirio de dar la vida por Dios. Ninguno se había despertado. Fue cuando llega el Paráclito. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros de lo que estamos haciendo con esa gracia recibida? Nos estamos encontrando con Jesús y estamos haciendo lo que hacían todos ellos. ¿Es ese el Maestro? ¿Es ese el Señor? Todavía seguimos en esas. Yo hablaba esta mañana de un hecho histórico aterrador de la Arquidiócesis de Bogotá en este momento. De todas las parroquias de esta ciudad que es tan grande, y de esta cantidad de católicos que inundan las iglesias y que parecía ser una iglesia tan santa, llevan 5 seminaristas al Seminario Mayor de Bogotá este año, 7 de vocaciones tardías, en total 12. Y eso es todo el fruto de una diócesis entera, una arquidiócesis. Digo yo, ahí está la respuesta. Este pueblo se ha metido al cuarto de arriba a esperar esa gracia, pero para salir a anunciar al Señor y morir por Él y entregarle sus vidas al Señor, no lo ha hecho. Para nosotros, lo que comúnmente leemos de nuestra vida católica en este momento es que somos unos discípulos que todavía no actúan en el Evangelio. No estamos siendo evangélicos. Y no me refiero a la secta evangélica, sino al Evangelio, el predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que reunirnos en una realidad espiritual en el corazón para entender qué es el cuarto de arriba. El cuarto de arriba no solamente estaba localizado físicamente allá arriba en un segundo, no sé qué piso sería. En Jerusalén, cuando uno viaja a la Tierra Santa, lo llevan a un piso, a un cuarto, que no me acuerdo en qué piso está, pero es arriba, donde sucedió todo eso. La realidad es que ese cuarto de arriba representa mucho más que un edificio físico donde esas personas esperaron el Paráclito, sino que el cuarto de arriba es elevarnos nosotros de nuestra carne al Espíritu. Ese es el cuarto de arriba. Somos llamados a hacer la novena del Espíritu Santo en nuestro corazón, que fue la novena que rezaron el pueblo de Dios reunido en ese cuarto en Jerusalén, que la rezaron por 9 días sin saber que eran 9 días, porque el Señor no les dijo. Cuando llegó el Paráclito, la inundación de gracias fue tan enorme que ustedes saben por hechos históricos que a partir de ese momento todos perdieron el miedo. Y ya era asustando a aquellos que los habían asustado a ellos. Estaban apareciéndose en Jerusalén por todas las calles, en el templo y en todas partes, a hablar de Jesús y acusar a los que lo mataron, a exhortarlos. Y era una explosión de gracias para todo el pueblo que recibía la fuerza de aquellos que habían sido ungidos por ese fuego del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros caminamos por las calles de este mundo ungidos por ese fuego, cuando lo tenemos en el corazón, pero no está hirviendo como debía ser, no está quemando a nadie? Usted podría decir
que en su vida católica usted se ha convertido en un incendio por donde pasa? Lo único que hace es incendiar todo por donde pasa. Jesús decía algo muy importante con referencia a ese fuego. Decía: vine a traer fuego, y cómo quisiera que todo estuviera ardiendo en llamas. Eso quiere decir, vine a traer el Espíritu Santo, y cómo quisiera que desde ahora ya el Espíritu Santo hubiese encendido todos los corazones. Pero todavía no era el tiempo. Él lo estaba hablando en medio de su vida pública, anunciando lo que ya venía. Pues hoy nosotros podemos aceptar noblemente, dócilmente, humildemente, arrepentidos, reconocer que ese fuego que Dios nos ha dado es una llama tenue que necesita ser encendida para que pueda ser transmitida e incendiar todo lo que nos rodea. Eso es lo que tenemos que confesarle a Dios. ¡Qué apatía! ¡Qué pasividad! ¿Cómo estamos de dormidos que no somos capaces de incendiar a nadie con el amor de Dios? Estamos buscando, en medio del cansancio de las luchas naturales del día a día, alcanzando tan solo encender nuestros deseos. Ahí es donde tenemos el fuego. El fuego lo tenemos en nuestros pequeños planes, en nuestras pequeñas ideas, y todas las consideramos muy santas porque estamos como haciendo el bien en medio de todos estos planes. Pero ¿acaso ese es el fuego del Espíritu que viene a incendiar almas para que en el fuego de Dios se consuman y puedan entrar a la gloria de Dios por intermedio de nuestra fidelidad, de esta combustión entre Dios y yo, para que yo me convierta en esa llama gigantesca? Cuando nosotros nos encontremos con el fuego eterno cara a cara, si nosotros no estamos encendidos, no vamos a poder compenetrarnos con Él, porque ese fuego es nuestra vida. Y ¿cuántas almas al partir de esta vida terrenal y entran al nacimiento de la plenitud del mundo espiritual, no resisten el fuego de Dios porque nunca estuvieron encendidas? A pesar de que tienen esa llama tenue del don maravilloso del Espíritu Santo que nunca se muda. Hasta el más infiel mantiene esa llamita prendida dentro del corazón hasta el día final, hasta el último día. Y hoy el Señor nos llama a escalar esas alturas, nos llama al cuarto de arriba. Ahí nos llama el Señor. Vamos a reunirnos con María y con todas las mujeres santas y con todos los discípulos y apóstoles para que nosotros podamos hacer esa novena del Espíritu Santo que todavía no hemos empezado, muchos de nosotros. Obviamente no puedo hablar de todos porque no se podría generalizar el estado de las almas, pero por los frutos se conocen las obras. ¿Y cuáles son los frutos de nuestra iglesia hoy? Vergonzosos son. Y no podemos decir que no. ¿Quién aquí podría contradecir de que los frutos de nuestra iglesia hoy son aterradores? ¿Saben cómo puede medir usted la temperatura de los frutos de la iglesia? ¿Dónde se mide? En las vocaciones. Ahí se mide. ¿Qué se gana Bogotá con tener estas iglesias llenas de gente cuando no hay seminaristas? Entonces, cuando las vocaciones religiosas, visite usted esas comunidades tradicionales de la iglesia que llevan cientos de años para que las vea vacías, porque se dedicaron al internet, a la magia, a quién sabe cuántas psicologías de autosuperación y quién sabe cuántos cuentos. Se dedicaron a eso y no tienen vocaciones. Porque la gente joven que le nace una vocación y se despierta y va a hacer una experiencia en esas comunidades, salen corriendo, porque están peores que en el mundo. Gracias a Dios por las nuevas comunidades, que son la esperanza de la iglesia. Y obviamente no todas las comunidades tradicionales están así, pero es mayoría. Y no hay vocaciones sacerdotales, cada día se agotan más. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la novena del Espíritu Santo, eso nos falta. Pero ojalá que nos entendamos bien, porque yo no estoy hablando simplemente que nos falta ir a conseguir esa novena y hacerla. No, se trata de compenetrarnos profundamente en nuestro cristianismo y hacerle honra y justicia a los sacramentos que hemos recibido.
y vivir esta realidad espiritual de compenetrarme con el fuego de Dios. Ustedes han visto los movimientos de toda esta mariología que hay en la iglesia, que es muy linda, porque ojalá que todos fuéramos muy cercanos a nuestra Madre, la Virgen María. Qué bueno sería. Pero miren, andamos en una consagradera a la Virgen y ni siquiera hemos vivido la primer consagración todavía, no le hemos sido fieles ni siquiera a una consagración. Pero todo el que venga a consagrarnos, nos consagramos. ¿Y qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos si no hemos vivido ni la primera consagración? Y la gente viene a prometer que si se consagran, entonces se salva la nación. Si se consagran, entonces se salva la familia. Si se consagran, entonces vienen como detrás de un mago para que los consagre. Y salen esperando que todo se va a solucionar con eso. Va a llegar la paz a Colombia, se van a acabar los problemas de la familia, va a llegar esto y aquello si yo me consagro. Y claro que todo católico se consagre a María. Claro que sí, porque es que María es nuestra madre. Y qué regalo más grande que es la consagración de nuestra vida a ella. Pero eso es una cosa. Y la otra es inventarnos todos estos movimientos de consagraciones y haciéndole creer a un pueblo infiel que no ha entregado su corazón a Dios, que solo con consagrarse se va a solucionar todo. Eso es mentiras, porque nos estamos engañando. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos estamos llenando de religión, y a la gente le encanta la religión. Usted quiere llenar estadios, enséñale una nueva novena, muéstreles que esta oración que vamos a hacer y este rosario que va a rezar, esto los va a hacer sacudir, y la unción que van a recibir es increíble y van a salir volando de acá después de que termine esta reunión. ¿Y acaso eso cambia los corazones? ¿Acaso eso lleva a una persona a subirse al cuarto de arriba y permitir que el Espíritu Santo le inunde el corazón para que salga con un fuego a incendiar a todo el mundo por su verdadera conversión? No, no es así. Y por eso estamos llenos de religión, pero no estamos llenos de conversiones. De eso no tenemos casi nada. Conversiones casi no hay religión. Hay mucha gente arrodillada rezando todo el día y usted les va a sacudir el corazón y se queda aterrado de por qué están arrodillados, pidiendo cosas nomás. Eso es lo que están haciendo. Entonces, y los frutos están ahí. No vemos los frutos en la iglesia, no vemos los frutos en las familias. Fíjese la destrucción que tenemos en la familia tan espantosa. Los jóvenes no tienen a dónde mirar para inspirarse, no tienen modelos. Entonces, obviamente que no vamos a tomar esto personal, porque aquí seguramente hay gente muy buena y familias muy nobles y obedientes a Dios. Estamos haciendo una exhortación general para que, como dice el refrán, al que le caiga el guante que se lo chante, ¿no? Porque es que estamos hablando para que cada uno de nosotros nos concienticemos. Si somos fieles y obedientes, para que tengamos la fortaleza de salir a exhortar y anunciar el Evangelio tal y como está escrito, que es la valentía de mi testimonio. Eso es lo importante. Ustedes saben que la mayoría de los testimonios de las vocaciones siempre han sido porque alguien habló con autoridad acerca de Dios. Y entonces ese joven en su corazón sintió el fuego en el Espíritu y dijo: el llamado mío es ser sacerdote. ¿Y de dónde salió eso? De una persona que habló, alguien que testificó, alguien que le trajo a Dios. Y no se lo trajo ahí temblando y con dudas, sino con firmeza y convicción, hablando de Dios con autoridad, y con una autoridad que se refleja en los hechos, que es nuestra conducta. La verdadera conversión, ¿de qué está hecha? De un pasado oscuro y un presente brillante. Eso es una conversión. Por eso, generalmente la carga que lleva una conversión es la culpa de su pasado, porque el diablo respira por dentro de nuestras heridas. Por eso, entonces, ¿cuál es la prueba más grande de la persona que se sale del pecado y de la oscuridad y entra a la luz? Poder vivir la nueva vida sin culpa, pero con arrepentimiento sincero, y no dejarse atormentar por las humillaciones que le vienen de la gente que lo va a acusar con su pasado.
Eso es lo que sucede. Y entonces, ¿cómo es que el diablo nos quiere quitar la velocidad a nosotros para que no testifiquemos y no incendiemos a nadie con el amor de Dios? Haciéndonos sentir culpables por la oscuridad que ha habitado en nuestra vida antes de que entráramos a la salud y a la luz. Eso es el peso que llevamos nosotros cuando nos atrevemos a testificar. Es la oscuridad que pudimos haber vivido, porque el diablo la va a gritar de todos los tejados para que no crea nadie lo que estamos diciendo. Pero ¿qué importa? Porque no se trata de lo que la gente piense de nosotros, sino que se trata de lo que yo estoy haciendo por la salvación de ellos ante Dios, que es a quien le voy a rendir cuentas. Hay una oración, o más bien una ejaculatoria a San Miguel Arcángel, que dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Cuando uno lee esa ejaculatoria, el primer sentimiento que tiene dice: pues no puede ser Dios tan aterrador. Esto es muy religioso, muy exagerado, casi como fanático. Pero no, la realidad es que ¿cómo no va a ser terrible el juicio de Dios cuando nosotros somos terribles pecadores? Pues claro que sí va a ser terrible, porque si fuéramos terribles santos, entonces ese juicio sería diferente. Pero hoy podemos entender que ese cuarto de arriba que se presenta en el Evangelio, de esa obediencia de aquellos que vieron a Jesús ascender al cielo, ese cuarto de arriba es la institución de una doctrina católica donde el hombre en una novena comienza a caminar peregrino con el Evangelio para llevárselo a todos los seres que cruzan nuestro camino. Ese es nuestro apostolado. Entonces el apostolado nuestro es entender muy bien qué quiere decir el cuarto de arriba, para que nosotros descubramos quiénes somos con relación a la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué creen ustedes que va a ser la presentación ante el tribunal de Jesucristo, ante el cual compareceremos cada uno de nosotros aquí presentes y todo el resto de la humanidad, sin importar si es budista, sintoísta, hinduista, judío, musulmán, cristiano, ateo? Cada uno comparecerá ante el tribunal del Señor instantáneamente en el momento de la muerte, que es cuando entramos en la plenitud del mundo espiritual. ¿Qué es lo que va a suceder? Precisamente, si a mí se me ha confiado lo que se me ha confiado y el Señor me ha encendido en el Espíritu para que yo me convierta en incendio de las almas, cuando me encuentre con Él cara a cara, me voy a encontrar en la llama. ¿Cuán encendida estará mi llama? De acuerdo a lo tanto que haya incendiado. Eso es, porque entre más haya incendiado, la llama mía es tan grande como el incendio que he propagado. Esa es mi llama. Las obras del amor, que es el amor al prójimo, donde yo le llevo a Dios al prójimo a través de mis actos. Eso es. ¿Cómo pueden juzgar a un hindú que nunca conoció a Cristo? Lo juzgan en el amor, en las obras. Esas obras de amor de ese hindú son las que lo pueden llevar al reino de Dios, no la religión, porque Dios no le va a preguntar nada por el hinduismo. Esa religión es hecha por hombres, pero sí le va a llamar en sus actos, en su corazón, en sus obras. Fuera de ese hinduismo inventado por hombres, no lo va a juzgar por ser hindú. Él no sabía que el hinduismo no era de Dios o no era una obra de Dios, pero sí se puede salvar por el amor. Pero a nosotros que se nos ha sido dada la verdad, a nosotros que se nos ha sido dada la llama del Espíritu de Dios, no solo nos va a llamar en las obras del amor, sino también en nuestra religión. ¿Por qué? Porque es la religión que Dios nos dio personalmente en Jesucristo. Somos judeo-cristianos. Ustedes saben que nuestra religión católica es esencia del judaísmo. El judaísmo que no aceptaba a Jesús como el Mesías es un judaísmo que no está en la plenitud. Pero nosotros somos la plenitud del judaísmo, que somos los que estamos en Cristo. Por eso un judío nunca se convierte cuando se vuelve cristiano, sino que entra en la plenitud de su fe.
En cambio, nosotros fuimos adoptados. Si ustedes regresan generaciones atrás hasta encontrar el primer cristiano en su sangre, van a encontrar un converso en alguna parte. Fuimos adoptados. ¿Pero qué quiere decir eso? La religión. Hay una sola, y es la religión judeo-cristiana. Somos judeo-cristianos, es la iglesia del Señor. Y en esa sí nos van a llamar cuentas. Como es la verdadera, a nadie más le van a pedir cuentas de religión. Porque nadie más tenía la religión sino nosotros. ¿Y por qué la tenemos nosotros? Porque somos responsables de toda la humanidad entera. Cada vez que yo oro, como le estoy orando al Dios verdadero, y tengo una oración revelada por Dios mismo a mi corazón, estoy orando por todos los que no oran, por todos los que no se arrepienten, por todos los que no conocen a Dios, por todos los que no lo conocerán hasta el final. Por eso oro yo. Cada vez que yo comulgo por todos los que no comulgan, los que nunca recibirán ese pan, los que no entienden qué quiere decir esa comunión, y yo comulgo por todos ellos. Por lo tanto, me convierto en alimento de la humanidad a través de la Eucaristía. Cuando yo me arrodillo y me confieso, me estoy confesando por toda esa gente que jamás podrá tener ese momento de reconciliación y de paz en sus corazones, porque no han recibido la gracia de la confesión, de la reconciliación, que es una liberación del espíritu del mal. ¿Cuántas personas con un corazón noble y bueno, por causa de las faltas que cometen a través de su vida y de no conocer a Dios y no tener la unción que nosotros tenemos, les toca manejar guerra con espíritus de los cuales no pueden defenderse bien porque no tienen la misma unción que nosotros tenemos? Obviamente que en la justicia divina, de acuerdo a la lucha que tengan ellos contra esos espíritus, también así será el premio que Dios les dará al final, porque Dios es perfectamente justo. Pero pónganse a pensar el regalo tan maravilloso que tenemos nosotros en los sacramentos y la responsabilidad que yo tengo cuando, después de ser un pecador tan espantoso, puedo irme a arrodillar allá al confesionario y el Señor limpiarme de todas mis faltas simplemente porque Él me dio esa gracia. ¿Ustedes creen que esa gracia no tiene una responsabilidad enorme? Y la responsabilidad de esa gracia está en el cuarto de arriba. Ahí está, el cuarto de arriba. La pregunta que nos vamos a hacer cada uno de nosotros en este momento es: ¿he entrado al cuarto de arriba de mi alma? Sé lo que eso significa, esa novena del Espíritu Santo. La conozco, la he vivido. He sentido ese fuego en mí que desesperadamente quiere llevárselo al mundo entero. Lo he sentido porque generalmente la experiencia humana que tenemos nosotros es caminar a solas entre la gente, buscando nuestro interés personal, lamentándonos de nuestras tragedias o celebrando nuestros triunfos solos entre la humanidad. Porque no es un sentido de triunfar para todos o de fracasar y esperar la gracia y el apoyo de todos, sino que es: yo me defiendo como pueda y los demás que hagan lo mismo, porque ese es el mundo, esa es la naturaleza no solamente del mundo de hoy, ese es el mundo, y el mundo ha sido mundo siempre. El mundo es un espíritu y es el espíritu del destierro. Por eso en la oración que Jesús le hace al Padre Celestial antes de partir, que es una oración que hizo por nosotros también, que veníamos después de ellos, Él dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Solo te pido que los defiendas del maligno. Eso es lo que pidió. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tenemos que vivir esta gestación espiritual de tener el alma dentro del vientre de la carne, dentro del vientre del mundo material. Y esta alma que se está gestando ahí va a llegar un momento en que va a nacer a la plenitud del espíritu. Y por eso ese cuarto de arriba representa precisamente la salud de esa alma que está en el vientre, gestando para entrar a la plenitud de la vida. Jesús hablaba con Nicodemo sobre eso: tienes que nacer de nuevo. ¿Y acaso lo entendió?
no entendió nada. Inclusive dijo: ¿cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre? Así de lejos estaba de la verdad. Pero hoy nosotros tenemos revelado todo. Sabemos la verdad, la conocemos, pero estamos encendidos en esa verdad, incendiando a todos los demás. Esa es la pregunta. Por eso la invitación en esta reflexión es a que comencemos a escalar hacia el segundo piso, entremos al cuarto de arriba y ahí reunámonos con María, con todas esas Marías santas, con todos los apóstoles y discípulos, a orarle al Espíritu Santo para que nos inunde y podamos salir con valentía a incendiar el mundo entero en los días que aún nos faltan. ¿Los incendiamos cómo? No vamos a ser como todas estas sectas que andan de puerta en puerta atormentando a la gente con sus cosas, o seduciendo a los ingenuos, sino que nosotros incendiamos a la humanidad con el fuego del Espíritu Santo a través de nuestra conducta, nuestro ejemplo, nuestras obras, a través del amor que llevamos en nuestro corazón. ¿Cuál es el ejemplo de una familia que está completamente compenetrada en Dios? Esa paz y ese gozo que llevan en el corazón en medio de sus luchas diarias. ¿Ustedes creen que la gente no se da cuenta de eso? Hasta el vecino que nunca lo ha saludado sabe en qué anda usted, con solo verlo salir de la casa. Ustedes saben que si usted está mirando por la ventana de su casa al frente y sale el vecino, solo con caminar ya sabe usted en qué anda. Si anda bien, si anda mal, si anda enredado, si anda desenredado, en qué anda, ya lo sabe, con mirarlo. Entonces, cuando nosotros llevamos a Dios encendido en nuestro corazón, todo mundo lo sabe. Y todo mundo se beneficia de eso. El demonio se esconde, nos odiará más, pero no puede hacer lo que iba a hacer por donde nosotros estamos pasando. Detenemos el infierno. Ustedes saben que cuando un santo camina entre la gente, los demonios, ¿qué hacen? Se esconden. Y en ese momento, esas personas que estaban invadidas por el diablo, por la luz que pasó por ahí, tienen un momento de conciencia pura. Y mucha gente se convierte sin darse cuenta, solo por el hecho de que pasó un santo por el lado. Eso es porque está lleno de Dios. Y en el silencio de Dios se inundan las almas, se sanan los enfermos, se liberan los posesos a veces con solo pasar una persona llena de Dios. En ese silencio va la fuerza. No se necesitan hacer más grandes cosas que llevar a Dios en el corazón. Eso es suficiente. Es Dios el que llevamos. Es suficiente. ¿Acaso no es suficiente venir a la iglesia a visitar al Señor que está aquí en este silencio del sagrario? Y cuando nosotros realmente nos abandonamos a ese silencio de Dios, salimos sanados, salimos en paz, salimos con fortaleza, con solo haber estado bajo los rayos del sol que alumbra desde lo alto. Y eso es lo que llevamos nosotros en el corazón cuando ese fuego está encendido. Porque des en cuenta que si el Señor nos invita a esa novena del Espíritu Santo, que es entregar nuestra vida a la realidad de que esta llama que Dios me dio no está incendiando a nadie, ni siquiera me está incendiando a mí mismo. Porque ¿qué es lo que llevo yo en mis manos? Examínese hoy, ¿qué lleva en sus manos? ¿Solo sus pequeños planes personales? Eso es lo que lleva en sus manos, su gran deseo de alcanzar sus metas. Y tiene sus planes en la mano, es lo que lleva en la mano. Eso no quema a nadie. Si acaso lo que va a despertar es envidias de los demás, que le descubren sus planes o usted los publica. Envidia tal vez, piedra que le van a tirar. Pero cuando los planes suyos están dentro de ese cuarto de arriba, porque son los planes de hacer el bien y de incendiar a la gente con el amor de Dios, porque su vida se ha convertido en una misión verdadera y todo lo que usted hace lo hace para glorificar a Dios y no para encerrarse en un rincón con sus amigos o con sus escogidos a comerse los panes de la vida para usted solo y para que otros
terminen es persiguiéndolo por los beneficios que usted tiene, en lo que acumula para sí mismo, porque en eso se convierten los tesoros naturales, que son también la vida que acumulamos para nosotros mismos nada más. Pero hoy, si nosotros descubrimos lo que Dios quiere de nosotros, con invitarnos al cuarto de arriba, es que Dios quiere que nuestra vida sea un incendio. Si usted está planeando lo que esté planeando, primero piense, ¿será que lo que yo voy a hacer va a ser para la gloria de Dios en medio de toda la gente que yo voy a conocer el resto de mi vida, en medio de los planes que estoy fraguando? ¿Será que eso es? Porque si eso es, estamos caminando en la luz. De lo contrario, somos tiniebla, aunque lo hagamos en el nombre del Señor. Por eso decía, ¿acaso toda esta gente que tiene inundadas las parroquias de Bogotá rezando son luz? Miren las vocaciones que tenemos, 5 seminaristas en un año para comenzar. Eso no es luz, eso es tinieblas. Debíamos tener 100 seminaristas allá, si es que estas oraciones de todas estas parroquias fueran sinceras. Si fueran sinceras, estarían dando fruto. ¿Qué pasa? Nadie está incendiando a nadie. Ningún joven se está inspirando a ser sacerdote. Ninguna mujer se está inspirando a ser religiosa. Ningún católico se está inspirando a ser misionero. Ninguna persona en el hogar se está inspirando a ser misionero de la iglesia desde el hogar. Eso es lo que pasa. Y entonces la invitación de Dios al cuarto de arriba es a que nosotros despertemos al fuego del Espíritu y dejemos de ser gente tan religiosa y comencemos a ser gente del amor de Dios, gente espiritual. Esta rezadera, esta consagradera, esta buscadera de fórmulas nuevas religiosas no lleva a nadie a Dios. Y con esto no estoy diciendo que es malo consagrarse o malo rezar, porque hay gente que lo interpreta uno totalmente al revés. Pero no es eso, sino que se trata más bien de vivir una realidad espiritual donde yo pueda decirle a mi corazón, ¿acaso yo puedo morirme hoy? Y cuando aparezca ante el tribunal del Señor, al lado mío puedan haber ángeles de la guarda, testigos de que por mis hechos, esas personas que están al lado de ese ángel encontraron a Dios y se inspiraron para hacer iglesia, para hacer luz en la iglesia por lo que yo he hecho. Porque ¿quiénes son los testigos ante el tribunal del Señor de las obras nuestras? Los ángeles de la guardia del prójimo. Esos son. ¿Cuánta luz tenemos ante Dios? Cuanto ángel de la guarda testifique por nosotros de las obras del amor que hicimos por el prójimo. Cada obra de amor por el prójimo es un ángel guardián de testigo a nuestro favor. Cada obra que hacemos contra el prójimo, un ángel guardián de testigo en contra de nosotros. Por eso, ¿cuál es la cosecha? ¿Dónde están los tesoros del cielo? En el amor que le damos al prójimo, porque ahí están los ángeles testificando por nosotros. Camine por entre este mundo amando y tendrá la bendición de todos los ángeles que son custodios de todas las almas que usted bendice al caminar. Pero camine por este mundo con sus propios planes, su propia industria personal, sus deseos personales de realizarse, utilizando a todos los demás para que le apoyen en ese proyecto, pero sin tener el amor para todos, sin buscar la gloria de todos, sin buscar la salvación de todos. Es caminar muerto. Eso no trae vida, y al frente del tribunal del Señor no va a llevar su incendio, sino que se va a quemar. Esto es lo que va a pasar. Entonces el Señor, en una forma tan sencilla, nos está invitando a nosotros a una realidad espiritual contundente, y es: ¿cuánto estoy quemando yo? ¿Hasta dónde está mi llama? ¿Cuántas personas se están incendiando por el fuego que llevo yo? ¿Cuántas personas lo que hacen es cargar su miseria, sus frustraciones, sus resentimientos, su ira, su aburrimiento, su indiferencia por este mundo? Y lo que hacen es quitarle la paz y la esperanza a los demás con solo caminar, con solo pasar entre la gente. ¿Cuántas personas no le han quitado a usted la paz solo con mirarlas en la calle? Ahora, no es que nosotros vamos a ser indiferentes al dolor humano. Hay veces, hay rostros de rostros. Hay personas que van tristes y atormentadas, pero santamente,
Y con esa tristeza y esos problemas no le quitan la paz a nadie. Al contrario, consiguen el amor de todos, porque es un sufrimiento santo. Pero hay otros que parece que tuvieran rostro de limón y van por ahí maldiciendo su vida y de todos los demás, porque están furiosos con el mundo, con su vida y hasta con Dios. Y llevan unos rostros que dan miedo, que ponen a llorar los niños, que asustan a la gente. Y esto precisamente es lo que necesitamos cambiar. El Señor nos está llamando a cuidarnos de no llevarle esas malas noticias al corazón de ningún ser humano. No hay cosa más linda que cargar la cruz en silencio y que nadie sepa ese dolor que llevamos. Por eso San Pablo dice: cuando sufras y llores, como si no sufrieras; cuando rías, cuando estés alegre, como si no lo estuvieras. Y la invitación es a no crear un espectáculo de nuestra realidad humana, a no vivir ese protagonismo de nuestras emociones. Hay personas que son maestros en protagonizar todo. Tienen un dolor de rodilla y todo el mundo lo sabe, hasta el punto que sale uno hasta con dolor de rodilla después de que se lo describen, porque se lo cuentan con todos los detalles y transmiten todas esas enfermedades y dolores a todos los demás, porque no pueden llevar su cruz en silencio. Pero la invitación de Dios es a vivir ese calvario de nuestra vida en el silencio de Dios. Que nadie sepa cuánto es nuestro sufrimiento, que pierdes la gracia. Es como el que hace el bien y le cuenta a todo el mundo: ya le pagaron. Aquí es donde nosotros debemos entender cuál es la gracia. La gracia es el silencio de Dios en nuestra vida. Esa es la gracia. Miren dónde está la gracia más grande de todas. Ahí está, en este sagrario. ¿Y acaso el Señor está sacando la cabeza por la ventana? ¿Así? ¿No? Está en ese silencio, y de ese silencio sale toda la bendición increíble que transforma nuestra vida, con el solo hecho de acercarnos a Él y dejar que nos bañe con esa luz, que nos llene de ese fuego, que nos inunde con su amor, y con eso salimos a incendiar este mundo. Se necesita, dense en cuenta que hacía Francisco de Asís cuando enviaba a sus monjes. Les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. Era lo último que les pedía. Pero esos monjes pasaban en silencio, y con el solo pasar en silencio, los jóvenes los miraban, los otros los miraban, y muchos se fueron detrás de ellos. Solo con ellos pasar. ¿Por qué? Porque llevaban el fuego del Espíritu y encendían la gente. Y todavía hoy pasa. Un monje fiel, un sacerdote fiel. ¿A usted no les parece muy triste esos sacerdotes que no se ponen ni clériman, que andan por ahí? Esa es una vergüenza. Cuando son hijos de Dios, parte de un ejército, son una jerarquía, y el mundo afuera necesita conocer a Dios también a través de la presencia de sus soldados. Y estas son cosas, desperdicios. Si yo estoy en pecado mortal en un parque y pasa un sacerdote con su clérima, de pronto tengo la oportunidad de aprovechar ese momento y confesarme. Me ha pasado en aviones, me ha pasado en estaciones de tren. Pero qué tal que vaya sin clériman, y hasta una persona se puede estar muriendo necesitando un sacerdote, y nadie sabe que pasó un sacerdote. Entonces no es que le estemos haciendo culto a los hábitos, ni a los clérimans, ni nada de eso, porque dentro de eso también se puede ocultar un demonio. Pero estamos haciendo culto es a la verdad. La verdad, la milicia nuestra, debemos estar vestidos con el uniforme de Dios en todo momento, de acuerdo a lo que representamos nosotros y a lo que Dios nos llamó a representar. De eso estamos hechos. Y es importante hablar con esa sencillez que el Espíritu Santo nos da, sin darle rodeos a nada y sin tener miedo de morir por la verdad, sin tener miedo. Ustedes saben que si usted se para en un lugar como este a decir las cosas tal y como son, muchos lo van a odiar, muchos lo van a acusar, muchos lo van a envidiar y apedrear. Pero ¿qué importa si de eso está hecho el Evangelio? ¿Acaso el Evangelio se hizo con gente vestida de seda que nunca nadie criticó y nunca nadie persiguió? No tuviéramos esta cruz. Y por eso es que hoy, para terminar, les puedo decir, la invitación del Espíritu Santo es a que nos vamos al cuarto de arriba a hacer la novena. Pero ya sabemos cómo se hace. La novena es, vamos a medir dónde tenemos este fuego.
porque de lo contrario, este fuego tenue va a testificar contra nosotros ante el tribunal del Señor. Más vale que cuando nos encontremos con Jesús estemos en llamas y pueda el Señor ver todas las almas que se incendiaron con este fuego. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y le voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 12. La liberación del pecado. Por lo tanto, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni ofrezcáis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia. Al contrario, ofreceos vosotros mismos a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, y convertid vuestros miembros en armas de justicia para Dios. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Pues me ha dado un gusto muy grande y es una bendición haber compartido con ustedes estos 2 días de retiro. Le pido a Dios que los incendie enormemente para que esta ciudad se llene de ese incendio y podamos encontrar muchas vocaciones para el próximo año, que podamos llenar los seminarios. Esa es nuestra meta, porque si no, ¿qué va a ser de nuestra iglesia? Que el Señor los bendiga, que todas las familias aquí representadas reciban una bendición muy grande de Dios y que el Espíritu Santo transforme todos nuestros corazones. Amén.